Hola, pues mi nombre es Luna Monreal. Soy egresada ya casi de 2 años de la Facultad Popular de Bellas Artes en el área de artes visuales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Y pues yo entré también a la Michoacana queriendo especializarme en la pintura y en lo que terminé pues amando fue las artes gráficas, en específico pues el grabado y la estampa. Fue en el segundo semestre en que realmente conocí la importancia del grabado con mi maestra Carolina Ortega. Pues fue cuando pues descubrí el repertorio de técnicas, de estilos y de temas que puede abarcar sobre todo el grabado y la estampa. Yo siempre, bueno, he dicho, le echo un poco culpa a mi familia y creo que les digo así entre broma, que pues realmente mi fascinación hacia las artes fue impuesta, ¿no? Porque pues crecí en ese ámbito, ¿no? Toda mi familia pues estuvo rodeada de arte, ¿no? En todas sus expresiones, ¿no? Mi tío y mi abuela se dedican a la escritura. Mi tía Bárbara, hubo un tiempo en que se dedicó a la pintura, al dibujo. Ahora le tira más al bordado, pero pues también eso termina siendo pues arte, ¿no? El bordado. Mi tía Ivonne pues estuvo trabajando un tiempo también en la de periodista en la sección de cultura y pues me llevaba a obras de teatro y pues a todo lo que podía meterme pues en la cabeza con respecto al arte, ¿no? Pues creo que opto por las artes gráficas porque es un espacio en el que me siento segura, en el que me puedo expresar. Siento que es un espacio en que puedo ser como pues espontánea, libre, independiente también de temas y pues más expresiva también, ¿no? Siento que la gráfica me posiciona no solamente en los lugares en que me siento cómoda, sino que también pues me pone en lugares incómodos. También es un lugar en que hay una comunidad, ¿no? Y es algo que pues por lo menos en la pintura no veo que exista, ¿no? Y pues lo que me mama de la gráfica es el repertorio de técnicas que tiene, ¿no? O sea, luego pues me enfado de esto, ¿no? De el relieve y paso al hueco grabado. O luego paso más bien a la serigrafía, que es lo que estoy haciendo últimamente mucho. O a la litografía y así sucesivamente. Y aparte de que se están conociendo técnicas nuevas también, entonces eso se me hace chido de la gráfica. Es un proyecto más pues personal, pero creo que lo micro abarca lo macro, como diría mi mamá. O sea, los proyectos, o sea, los temas, aunque sean micros, son macros porque pues en cualquier parte del mundo alguien lo está viviendo o lo está vivenciando de cierta forma muy particular, pero pues al final de cuentas tiene que ver también contigo, ¿no? O viceversa. Desde hace 3 años siento que hubo como un boom en mi persona, como no sé si un cambio, no estoy segura, pues luego no sabía cómo conllevar como ciertas situaciones, ciertos sentimientos, ciertas emociones, ciertos cuestionamientos. No sabía cómo sobrellevarlos, cómo vivirlos, cómo entenderlos, y la única forma de eso, de tratar por lo menos de comprenderlos o atisbarlos, era a partir de plasmarlos en un papel. Entonces de eso se trata un poco Polaridades, pues de esos cuestionamientos, de esas incomodidades que pues he vivido tanto de forma como pues a partir de mi cuerpo como de forma externa, ¿no? O sea, creo que es un proyecto totalmente que abarca la feminidad, mi feminidad, plantearse o cuestionarse como esos estereotipos o estigmas que hay acerca del cuerpo en sí de la mujer, ¿no? Trato de hallar como mi lugar como mujer a partir de este proyecto y pues entender también eso, ¿no? O sea, pues qué es ser mujer, ¿no? O sea, para mí qué sería
cómo me siento, cómo me veo, cómo me vivo siendo mujer en distintos aspectos pues de la vida, ¿no? Creo que va dirigido más como en el tema como de lo carnal, y de lo emotivo y de lo sexual, ¿no? También. Siento que las mujeres muchas veces tenemos peleas, ¿no? Que es de, no, pero yo quiero ser así o quiero vivir de cierta forma y así, pero no, pero la sociedad o mi familia o mis amigos o lo que sea me dicen que no o que sí o así, ¿no? Entonces es como esas peleas, ¿no? Por eso quiero que se llame dualidades o polaridades. Pues yo creo que el papel de la mujer dentro de la gráfica, pues obviamente pues siempre va a tener un enorme peso e importancia, y más ahora creo que estamos muy movilizadas, bueno, siempre hemos estado muy movilizadas, pero creo que ahora estamos más visibilizadas, ¿no? Dentro de lo que es bueno, en muchos ámbitos, pero en lo que respecta a la gráfica, creo que hay un incremento pues de producción de morras, ¿no? Trabajando en este show, y no porque nos difundan talleres o instituciones o vatos, sino porque pues todo es gracias a pues a la autodifusión de pues de nosotras mismas, ¿no? O sea, también está bien padre porque siento que pues entre nosotras estamos pues promocionando o difundiendo o incentivando pues proyectos hechos por nosotras mismas con un enfoque justamente pues hacia la mujer, ¿no? Visibilizar pues las problemáticas o situaciones o incertidumbres que pues nosotras tenemos pues como mujeres, ¿no? Ya he participado en 4 proyectos que son pues gestionados por puras mujeres. Bueno, lo que decía es que siento que estos proyectos tienen obviamente la intención pues de difundirnos en nuestra individualidad como mujeres, y justamente pues mostrar estas perspectivas o vivencias que nosotras tenemos pues día a día, ¿no? En este mundo bien pues cabrón y patriarcal. Y pues lo chido es que he visto que hay como 2 tendencias en el trabajo de las mujeres, que es justamente una perspectiva pues más política dentro de la gráfica, pues todo el movimiento feminista, que lo admiro mucho porque pues yo no puedo desempeñar pues ese tipo de trabajos porque no me sale, no me sale expresarme o hacer trabajos en ese ámbito porque siento que me salen muy forzados, ¿no? Pero siento que hay como un auge de ese trabajo en el ámbito gráfico, mucha gráfica hecha por morras en el ámbito feminista, críticos, pues criticando pues a la sociedad en general, y otro que es más introspectorio, que creo que es en el que yo estoy dentro, que son pues mucho trabajo acerca de vivencias o pues planteamientos acerca de nuestros cuerpos, de nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestras vivencias, pues concientizarlas y pues trascenderlas, ¿no? Dentro de la gráfica. Siento que, bueno, yo he visto, ¿no? Que es mucho como que hay esas 2 polaridades, ¿no? De la gráfica de mujeres, que es pues esta cuestión como más política y social, y esta que es como más introspectoria, y que pues las 2 son válidas, ¿no? Y son igual de importantes, ¿no? Porque pues plantean pues problemáticas pues similares, ¿no? Ya es todo lo que podría decir. Lo que a mí me queda claro es que sí, las galerías, los espacios, pues ya sean talleres, museos, etcétera, ayudan a difundir tu obra y por ende pues venderla, pero es más trabajo de una, ¿no? Yo me doy cuenta que la mayoría de las cosas que he vendido es por mis redes sociales y porque yo me la paso movilizándolas, o incluso con solo compartir el proceso la gente valora, ¿no? el proceso y pues le dan ganas de consumir pues esa pieza, ¿no? De tenerla en sus muros.